Uno de los asuntos de la parashá de esta semana, Parshas Nasoy, que significa elevar, es la ley del Nazir. El Nazir se suele traducir como nazireo, es una persona que hizo una promesa concreta, específicamente esta promesa, al menos durante 30 días, no beber vino, ni nada que sea derivado de las uvas, jugo de uva, etc., no impurificarse a los muertos y no cortarse el pelo, al menos 30 días. En esto consiste un nazir. Cualquier otro tipo de promesa no se transforma en un nazir. Nazir es solamente esta cuestión. Ahora bien, esta persona, de vuelta, por lo menos 30 días cumple con esta promesa y al finalizar el procedimiento de esta promesa, o sea, al finalizar el cumplimiento de esta promesa, tiene que traer una serie de ofrendas. Entre las ofrendas que tiene que traer aparece una ofrenda de jatas. Jatas es una ofrenda de culpa. Se trae en general cuando una persona transgredió un precepto sin intención, pero es concreto que transgredió. Entonces, para expiar por esa transgresión sin intención, la persona trae un korban jatas, una ofrenda de jatas. Ahora bien, la Torá llama y varias veces a esta persona que decidió hacer esta promesa de no beber vino ni nada derivado de las uvas, etcétera, no impurificarse a los muertos, ni cortarse el pelo, lo llama Kodesh, lo llama una persona santa. Ahora bien, ¿por qué tiene que traer, al terminar su promesa, un jatas, aparte de otras ofrendas? Una ofrenda de culpa. ¿Qué culpa tiene este hombre? Es una persona santa que decidió ser entregado a Dios y alejarse de las cosas de la vida, etcétera, para estar entregado a Dios. ¿Por qué tiene que traer una ofrenda de culpa? ¿Cuál es su culpa? Una de las explicaciones es que la culpa de él es que decidió a propósito mortificarse y no beber vino, por ejemplo, de manera tal que, pudiendo aprovechar la creación de Dios, pudiendo elevar el mundo, etcétera, sea como fuera que se quiera ver, esta persona lo evitó. No bebió el vino, se hizo sufrir a sí mismo. Dicen nuestros sabios. Se hizo sufrir a sí mismo y por lo tanto tiene que traer una ofrenda de culpa. Jatas. La expresión de nuestros sabios es: no te alcanza lo que la Torá te prohibió, y esta persona viene y se prohíbe más cosas. Entonces tiene que traer un jatas, una ofrenda de culpa. Ahora bien, esto está en directa contradicción con otra idea que aparece en la Torá también, que es Kadesh atzmecha bemutarlach. Una persona debe santificarse a sí mismo en aquello que está permitido. ¿Se puede comer? Sí. ¿Pero tengo que comer todo el día? No. ¿Se puede estar con la esposa cuando está pura, etcétera? Sí. ¿Pero se debe estar todo el día? No. Incluso Nachmanides, Rav Moshe ben Nachman tiene una explicación muy interesante de esto y acuñó una expresión: Naval Bereshus HaTorah. Una persona puede ser un malvado con permiso de la Torá, Dios libre y guarde. Esto lo que quiere decir es una persona que come comida que es kasher, que es apropiada para el consumo de un yehudí, etcétera, y está todo el día comiendo. ¿Hizo algo que está mal? No. La comida estaba permitida, dijo la bendición antes de comer, dijo la bendición después de comer, pero estuvo todo el día comiendo y comió de más. Esto se llama Naval Bereshus HaTorah, un malvado con permiso de la Torah. Entonces, Nachmanides mismo dice: Kadesh atzmecha bemutarlach, santificate, apartate, que esto es lo que significa kedusha, santidad, apartado, incluso en aquellas cosas que están permitidas. Entonces, aparentemente hay una contradicción. El Nazir se apartó del vino, por ejemplo, y tiene que traer una ofrenda de culpa porque se apartó del vino. Y por el otro lado, una persona que decidió santificarse a sí mismo en aquello que está permitido, está muy bien visto y es correcto. Hay opiniones incluso que dicen que es una mitzvah bíblica hacer esto. Entre paréntesis, cuando Nachmanides explica sobre el Nazir, sobre esta persona que a sí mismo se prometió y se prohibió tomar vino, etcétera, por lo menos por 30 días, como ya expliqué, y más de una vez, Ramban dice algo muy interesante. ¿Por qué tiene que traer un jatas, una ofrenda de culpa? El Ramban dice: no hay una razón para esto, no está escrito en ningún lado una razón. Es el mismo Ramban que dice que uno debe santificarse a sí mismo con, por ejemplo, la comida. En este caso, cuando esta persona se santificó a sí mismo y ahora tiene una culpa, Nachmanides dice: no sé por qué tiene que traer una ofrenda de culpa. Y después trae una explicación al Derech HaPshat, en el sentido simple de las cosas. Como esta persona era santa y vivía en un nivel de santidad, y ahora terminó su promesa y bajó de ese nivel de santidad a un nivel de mundaneidad, por así decir, un nivel ordinario, entonces tiene que traer una ofrenda de culpa, por esta bajada de nivel. Esto es lo que dice Ramban, cerramos paréntesis. El punto es que hay una contradicción.
alguien santo está bien visto porque se apartó de las cosas, y por el otro lado tiene que traer una ofrenda de culpa, y por el otro lado está bien visto apartarse de las cosas. Entonces, ¿dónde estamos parados? Una posible explicación, y solamente posible explicación, es la persona que es un nazir. Si bien él se aparta de las cosas mundanas, por así decir, y no bebe vino, no está en las fiestas, etcétera, no se emborracha, se deja el pelo crecer, es una persona que abiertamente se ve que es un nazir. Se lo ve, se conoce en la Toira. El Shimshon, Samson era un nazir, tenía el pelo largo. Shmuel, Anovi, el profeta Shmuel era un nazir, tenía el pelo largo también. Es una persona que se ve, se reconoce que es un nazir. Por el otro lado, una persona que se santifica a sí mismo, incluso en aquello que está permitido, es algo personal, entre el hombre y Dios, por así decir, y no se ve a los demás. Cuando uno va a una fiesta y no come una determinada cuestión, nadie sabe si no come porque no le gusta, porque no le hace bien, o en realidad le gusta y lo quiere hacer, pero decidió santificarse a sí mismo, por así decir, forzarse, subyugarse a sí mismo. Esto se llama en el lenguaje de Kabbalah hiskafia, se subyuga a sí mismo y no come, pero nadie sabe por qué no está comiendo. Entonces quizás podríamos decir que la ofrenda de jatas, de culpa, en el caso del nazir, la debe traer porque si bien la actitud que tuvo fue buena, la motivación no fue tan buena. Fue para que los demás vean abiertamente que él es un nazir, que él es una persona santa. Por el otro lado, la persona que se santifica a sí mismo en aquello que está permitido, nadie se entera, sino solamente Dios se entera de esto. Y aquí nos enseña la Torá, entre otras cuestiones, algo extremadamente importante. Una persona tiene que tener tznius. Tznius significa recato. Pero la gente suele pensar que el recato es solamente en la ropa que uno debe vestir, que las mujeres deben vestir de una manera, los hombres de otra, etcétera, en ese momento para las leyes de recato. Y la gente piensa que esto es solamente al respecto de la ropa, de lo que se ve, pero incluso actitudes también que deben ser recatadas. Si uno va a servir a Dios, por supuesto que tiene que observar que su motivación sea correcta, no para recibir una recompensa, ni nada por el estilo, ni por el miedo a Dios, ni por el miedo al castigo, ni por el amor, como dije, a la recompensa, sino que incluso debe ser recatado en cómo uno muestra esa decisión a los demás, de manera tal que el único que debe enterarse de esa decisión es Dios. Y debemos santificarnos a nosotros mismos, incluso en aquello que está permitido, pero no como el nazir, donde hay algo sutilmente inapropiado y por eso debe traer una ofrenda de culpa, sino que debemos hacerlo por pura motivación de servicio a Dios. Y esto es lo que realmente vincula al hombre con Dios, porque si uno tiene un componente de qué es lo que los demás ven de lo que yo estoy haciendo, al fin y al cabo sutilmente no deja de ser un servicio a uno mismo, en donde uno aumenta en su gloria, en su honor, en la imagen que los demás tienen de uno, sino que lo más apropiado, lo correcto, lo más elevado, y es algo a lo que todos podemos llegar sin excepción. En cada caso será diferente la actitud, la forma, el nivel, etc., pero todos podemos llegar a, por así decir, vincularnos con Dios en forma directa, en forma tal de tznius, de recato, y que nuestras decisiones sean directamente compartidas con Dios.